Hola amigos de Hablemos de Cómics, mi nombre es Víctor Abarca y hoy día vamos a hablar de un tema que le he dado vueltas la suficiente para hacer este video. Trata más o menos de lo siguiente, en el capítulo sexto de este libro, de cómo se hace un cómic, El arte invisible de Scott McCloud, él muestra cómo un niño nos enseña su robot, las características que éste pueda tener y usa obviamente todos los gestos que él pueda usar y en este caso puntual trata, digamos, de dejarnos en claro lo que puede o no hacer esto, lo que sería un robot que lo termina transformando en una especie de avión. Lo importante de esto, que la manera de cómo se presenta y de lo que quiero yo profundizar, tiene que ver con el uso del texto y la imagen, digamos dos códigos lingüísticos propios del cómic, texto e imagen. Obviamente, eh, todo esto unidos bajo el concepto de la narrativa, también en lo que viene a significar el diseño propio de la página para que esto más o menos funcione de forma de que se pueda leer con cierto tipo de ritmos. Y para eso después vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Scott McCloud, dice que todos nosotros empezamos a usar tanto la palabra y la imagen para poder enseñar, mostrar, evidenciar algo a las demás personas. En este caso puntual yo creo que la palabra más correcta es decir comunicar algo. Entonces, usando palabras e imágenes de modo intercambiable, usamos ambas, las mezclamos. No importaba realmente la que usáramos con tal de hacernos entender. Esta sociedad considera normal que los niños combinen palabras y dibujos. La combinación de palabras y dibujos hace que nos hagamos entender. El cómic, por ejemplo, tomando un cómic cualquiera, de alguna forma u otra, eso es a través de el uso de las palabras y los dibujos podemos claramente poder entender lo que va a ocurrir, lo que va a acontecer, lo que está sucediendo. Este tipo de cómic clásico generalmente está siempre muy concatenado imagen y palabra para que ambas cosas en algunos casos hasta redunden, pero para que se haga más evidente y el intercambio de palabra e imagen sirva para que se haga entender lo que acá se pretende hacer entender. Ocurre en ese cómic y también puede ocurrir claramente en este otro que muestro acá, que la unión de ambos también ayuda a que el lector pueda entender claramente lo que se quiere comunicar. Acá en este caso específico es más imagen que palabra y entonces es más imagen porque quiero decir es más una secuencia que va narrando, va contando, digamos, cómo progresivamente se va pintando la cerca de madera y termina, digamos, como corresponde. Pero en ningún caso deja de no tener texto. Entonces estamos frente nuevamente a una narrativa que está intercambiando ambos códigos. El código lingüístico, que es en este caso el oral, que está escrito, y también el otro que es grafo, que es el dibujo, que también está bien expresado en este cómic. Por ejemplo, de los cómics clásicos que uno puede toparse, digamos,
tenemos este de Kelly Green, escrito por Stan Drake y dibujado por Leonard Start. Perdón, es guión de Star, ilustraciones de Drake, de Stan Drake. Este que está acá, podemos ver, por ejemplo, que la unión de texto e imagen, claramente como lo estamos señalando en este video, y para eso está bastante tupida. Hay bastante texto que leer, con un dibujo bastante preciosista, muy atractivo de leer por lo demás. No se te hace pesado, a pesar que, digamos, en la distancia podemos ver que hay bastante texto, o los globos de texto muchas veces mal rotulados evidencian también un problema o un pequeño sí, en realidad un pequeño problema de diseño con respecto al uso tipográfico y también al uso del espacio en lo que respecta al tamaño del globo. Por ejemplo, ocurre en este cómic, que vuelvo a insistir, que está bastante bien dibujado, pero el uso del texto e imagen es bastante invasivo. Es invasivo también el texto, pero se lee fácilmente y la historia es bastante entretenida, entonces se puede claramente ver con total facilidad, leer de la misma forma. Porque también es importante señalar que todo el cómic es así. O sea, desde la primera página ya te apuntan, ya te señalan que esto más o menos va a ir de esa forma. O sea, ya te establecen que los criterios en las 3, 4, 5 primeras páginas nos vamos a ver enfrentados a bastante texto y, como he dicho anteriormente, a un muy buen dibujo de parte del señor Stan Drake. Este es el número 1 de Kelly Green, se llama El Contacto, bastante recomendable por lo demás. Pero bueno, ahí estamos viendo que es una mezcla de el uso bien exagerado, digamos, pero las reglas están puestas en las primeras páginas y uno tiene que entenderlo como tal. Por ejemplo, ocurre en este otro que voy a mostrar que hace un juego diferente. Este es de Chabouté, perdón mi francés. Es la adaptación de la novela de Moby Dick, la famosa novela del escritor Herman Melville. Lo que sucede acá, por ejemplo, es muy diferente a lo que sucede en el cómic anterior. ¿Por qué? Porque la forma y el tiempo para contar y narrarnos lo que va a suceder ya se está en la primera página preestableciendo, para que el lector sepa de alguna forma u otra de cómo él va a enfrentar lo que viene más adelante. El tiempo que se maneja acá es bastante más lento, por decirlo así, más fijado en detalles, más momento a momento, como podría decir Scott McCloud. Y los diálogos, cuando aparecen, ya aparecen y de alguna forma también comienzan, digamos, a dibujar el camino que el cómic va a tomar. Pero también cuando hablan, hablan, y cuando hay silencio también lo hay, y se toman todo el tiempo que esto requiera para poder generar esa emoción, esa afectación en el lector. Buscan, a través de la forma de cómo está compuesta la página, en este caso puntual,
la narrativa para que el lector de alguna forma sienta. Los creadores buscan para que el lector sienta y le afecte de alguna forma que le parezca atractivo y obviamente pueda continuar en la lectura de este. Estoy un poco bastante alejado del micrófono, lo voy a acercar un poco más para que se escuche mejor. Entonces tenemos el caso de este señor que los tiempos son tomados de otra forma mucho más, por decirlo así, segundo a segundo. Hay más espacio, hay más tiempo, la forma de sentir la narrativa de este cómic hace que uno logre entrar en él de forma más inmersiva. Pero también va a pasar que puede ser que hayan lectores que no les guste este tipo de narrativa y les guste que las cosas fluyan mucho más rápido. En este caso podríamos decir que este es un cómic que es más lento, por decir una palabra bastante burda, ¿ya? Se toma todos los tiempos para poder enseñarnos y mostrarnos cierto tipo de situaciones para que nosotros profundicemos en los personajes, en las motivaciones de los personajes, y las situaciones también van tomando otra épica, otra forma, y también se hace mucho más atractivo. Por ejemplo, otro caso en donde vemos en la adaptación de Guido Crepas del Conde Drácula, ya que usa otro tipo de viñeteo, por decirlo así, o layout o diseño de página, en el cual está buscando también otra forma y maneja otros tiempos. Por ejemplo, como vemos la mano y la mosca en la parte de abajo. Entonces, o sea, dos páginas referidos puntualmente a eso. ¿Por qué? Porque acá también se busca claramente generar una, en lo que yo digo, afectación. O sea, siempre y cada obra, todas las obras, tanto sea una canción, una película, un libro, y en este caso puntual, como estamos hablando de cómics, y donde están mezcladas las palabras con los dibujos y los tiempos narrativos que se van intercalando entre una y otra, van significando que muchas veces, por ejemplo, se deje espacio para que la imagen pueda de alguna forma poder llegar a un punto en donde la palabra no llega, como en este caso puntual lo hace Guido con este tipo de layout, este tipo de diseño de viñetas. ¿Para qué? Para que el lector obviamente le afecte de una manera y pueda percibir la obra y lo que se está tratando de comunicar de forma como cree, en este caso el autor, o espera y quiere que el lector lo pueda entender, comprender. O sea, como decía al principio Scott McCloud, usamos palabras y dibujos para poder tratar de hacernos entender, para comunicar un mensaje, para decir algo, para que el lector en este caso pueda entendernos, pueda entender en este caso al autor lo que quiere decir. Y en este caso de Guido hace este juego con su tipo de diseño de página, ya en donde muchas veces, por ejemplo, deja o usa la tipografía de forma bastante
poco común, por decirlo así, porque también está buscando afectar al lector de una manera que el lector entienda que estamos frente, en este caso puntual, a algo que él está buscando diferenciarse porque también está usando, digamos, en este caso puntual, obras que son ultra conocidas, entonces busca la manera de poder enfrentarlo. Mírense esta página, por favor, la cantidad de viñetas que tiene, en donde esta está sin palabras, por ejemplo, acá solamente la caminata, ya, entonces aquí es el buen uso, digamos, de las palabras cuando corresponden colocarlas y en otro caso puntual donde no corresponden. Por ejemplo, en el caso de la adaptación de Humberto Eco del libro El nombre de la rosa a cargo de Milo Manara, es un ejemplo que puede llamar la atención por varias cosas. Bueno, primero estamos frente a Milo Manara, y Milo Manara ya todos sabemos quién es. Pasa que en el caso de Milo Manara, en este caso, hace el uso, esta mezcla de palabra con imagen, que la va concatenando, la va uniendo para de alguna forma u otra poder expresar cierto tipo de, explicar cierto tipo de cosas que yo creo que no es fácil adaptar el libro. Entonces hay mucho texto, por ejemplo en la parte superior de la página hay demasiado texto bajo mi punto de vista, y en donde vemos en la parte de abajo tenemos una viñeta que quizás el texto de arriba podría haber sido distribuido de una forma diferente. Creo que hay una especie de desequilibrio acá. Aquí el más que mencionado Marlon Brando para en el uso, en este caso puntual, como referencia visual que hizo Milo Manara. Acá tenemos un cómic que tiene, por ejemplo, aquí por un lado una página en donde están mezcladas por una explicación que obviamente leyendo el cómic uno entiende por qué está como está y la cantidad de texto que tiene cada página, y por el otro lado que se contrapone mucho y es muy diferente, en donde vemos solamente la parte visual y no tenemos texto porque no se requiere, es más la capacidad, digamos, de observación, ya que queda, digamos, en la viñeta anterior para poder ver qué es lo que los protagonistas de esa escena están viendo, y nosotros como lectores tengamos la oportunidad de poder ver lo que ellos ven, y entonces lo hacen de forma bastante clara y evidente para que nosotros podamos acceder a la información que ellos en su mundo, en su realidad, están accediendo. Entonces es una manera también que el autor nos ayuda, nos permite y nos deja ese puente para ser partícipe de, de la realidad que viven estos personajes. Pero pasa también que así en esta mezcla de texto e imagen a veces me pasa, y me pasó con este cómic puntual, que es la primera parte de la adaptación del libro de Humberto Eco, que a veces hay mucho texto y te puede resultar un poco agotador. Los últimos dos ejemplos que voy a poner va a ser este de el famoso personaje Dylan Dog, ya creado por Tiziano Sclavi. Este es Mater Morbi, para no equivocarme, creo que es Recchioni el guionista y Carnevale el Máximo Carnevale en el dibujo.
Acá tenemos, por ejemplo, una muy buen dibujo en una muy buena edición en donde se mezclan muy bien los tiempos y texto e imagen bailan, digamos, a un ritmo que es muy fácil de acceder y se puede disfrutar de forma bastante clara, y el uso del texto, de la palabra escrita y la imagen funcionan a la perfección, llegando, digamos, a evocar lo que en este caso puntual, tanto el guionista como el dibujante esperan que nosotros eh, podamos sentir. Bastante bien logrado este trabajo de tanto el guionista como el dibujante de Dylan Dog. Otro ejemplo, y el último, que me parece, digamos, que creo que es la mezcla perfecta entre palabra e imagen, es el que está acá, es Abrázame, en el guión Neil Gaiman y en el dibujo Dave McKean, en donde podemos ver que el texto e imagen se conjugan de una manera, creo, casi perfecta. Digo casi perfecta porque, no sé, para no sonar, digamos, es que como no sé lo que es la perfección, entonces creo que esto es lo más cercano que he visto a la perfección. Es perfecto porque no hay ninguna palabra de más, el texto y la imagen se conjugan perfecto, se concatenan una con la otra, la narrativa fluye, la intención de los creadores claramente queda en evidencia, afecta como afecta y hace que una obra como esta pueda llegar de forma súper fácil. Es como decía Scott McCloud, se usa el texto y la imagen, y digamos en esta narrativa que es la secuencia, digamos, del cómic. No voy a leer digamos, la definición que dice Scott McCloud, pero lo que ellos están buscando, lo que ellos están buscando, lo logran porque usan muy bien los códigos lingüísticos propios del cómic, hasta pareciera ser que inventaran unos nuevos, porque funciona casi perfecto. Es una obra casi perfecta en donde comunican a la perfección con el uso de estos dos, digamos, texto e imagen unidos. Ambos forman una narrativa, generan una terceridad, que es esta cosa que comunican, la comunican de una forma tan rica, con una riqueza que resulta realmente algo que es muy grato de leer. Entonces, ese lo termino por dar como un muy buen ejemplo de la unión del texto e imagen. Y con esto, digamos, termino este video súper cortito para hablar acerca de algo que podemos profundizar mucho más adelante con otros ejemplos, pero lo dejo para que lo podamos comentar y que así más adelante tengamos la chance de poder ir hablando de otros cómics en donde, por ejemplo, hay mucho texto, ya en donde muchas veces es muy difícil de leer, o en algunos casos, por ejemplo, en donde hay cosas que en la imagen, por ejemplo, es demasiado pregnante, que no permite, digamos, tampoco leer. A veces la mezcla perfecta, la unión, el matrimonio entre texto e imagen no funciona muy bien como narrativa. Muchas veces puede ser muy bueno el dibujante, ya, pero no funciona a veces porque hay muchos traspiés en la forma de cómo esos códigos no están puestos de forma pertinente. No estoy hablando ni siquiera casi ni en el diseño de la página, sino que en la unión de la palabra con la imagen.
en estos clásicos, por ejemplo, funcionan bien porque van contando y narrando algo que con la imagen y la palabra, a veces redundante, funcionan por el tipo de historia, pero en algunos casos, por ejemplo, hay desequilibrios en donde por un lado hay una página que está llena de texto y por el otro lado hay otra página que solamente tiene una o dos imágenes, en donde no estuvo muy bien la repartija, perdón esa palabra entre comillas, ya entre ambas. Así que era eso, voy a dejar esto hasta acá y espero hacer un próximo video acerca de esto mismo, con más ejemplos y profundizando en otros casos, y también hablando más acerca de estas mismas obras quizás y de otras, pero del mismo tema, y también del diseño de la página y cómo va funcionando, no solamente como una página sola, sino que cuando tú contrapones ambas páginas para poder entender cómo va funcionando la diagramación, el diseño, perdón, el diseño de la lectura narrativa de estas dos cuando se contraponen. Pero eso es para más adelante. Así que amigos, los dejo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos para uno próximo acerca de un cómic puntual, o quizás de algún tema, o quizás de mostrar varios cómics a la vez. Así que gracias por ver, muchas gracias nuevamente y nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias.